Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando quieran ver estas clases, estos segmentos de, de historias del pensamiento nacional, hoy vamos a ver, en este segmento vamos a ver el prototipo de pensamiento nacional y popular, que es el pensamiento que se desarrolla entre 1930 y 1960 y que a partir de ahí elabora sus continuidades, a los cuales en esas discusiones que hubo en la forma de pensar la nación en el siglo XX. Habíamos quedado en el segmento anterior en Manuel Ugarte. Manuel Ugarte había planteado por lo menos dos o tres cosas. Uno, la idea de que la contradicción fundamental es nación-antinación, o nación desarrollada en naciones no desarrolladas, que había que ir hacia algún tipo de conciliación de clases que permitiera mejorar las condiciones materiales y estructurales de los sectores populares, y la idea de la unidad latinoamericana, ¿no? Por supuesto, el proceso vinculado al irigoyenismo va a poner muy en boga estas ideas. El irigoyenismo va a tener una política cultural obrerista, a pesar de los dos grandes confrontaciones que hubo en 1919 en la Semana Trágica y en 1922 en la Patagonia. Pero el establishment va a acusar a Irigoyen de ser obrerista, de que el Poder Ejecutivo Nacional jugaba a favor de los intereses de los obreros en cada huelga o en cada conflicto gremial que se produjera. Al mismo tiempo, Irigoyen va a tener una política de soberanía nacional vinculada a la neutralidad en la Primera Guerra. Va a tener una fuerte incidencia en el desarrollo de la industria a través de la creación de YPF y de la creación de otras empresas que están vinculadas a lo que era el desafío energético de la Argentina. Y fundamentalmente lo que va a producir es un ascenso social de un sector de la población que va a ver mejorar sus condiciones materiales y que va a formar una incipiente clase media que hasta ese momento no existía, ¿no? La caída de Hipólito Yrigoyen, las políticas fraudulentas de la década del 30, que gobiernan, por supuesto, en la concordancia un sector de radicalismo, el sector antipersonalismo, el alvearismo, el sector anti-irigoyenista. Pero el irigoyenismo va a quedar reducido en el sentido político, pero no en el sentido cultural, primero a la abstención revolucionaria y después a un grupo muy importante de intelectuales que se llama Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, que todos conocemos como Forja, con intelectuales como Mariano del Mazo, como Delle Piane, como Homero Mansi, Ernesto Jaureche. Va a entrar en 1940 brevemente Scalabrini Ortiz, D'Alessandro y tantos otros intelectuales que lo que van a hacer es reunirse a pensar y a proyectar una economía y una política nacional para los próximos años en la Argentina, ¿no? Forja tiene como principal objetivo un desarrollo nacional, industrialista, y Jaureche lo explica muy bien. Dice, la nación está donde está el pueblo, y el pueblo, donde está el pueblo está la nación, ¿no? Es una gran forma de pensar el nacionalismo y de quitarle las fantasmagorías al nacionalismo, ¿no? El nacionalismo ya no es una cuestión de sangre por las grandes familias, no es una cuestión espiritualista, no es una cuestión tampoco
de intelectuales, sino que la nación es la expresión de lo popular, ¿no? Y donde hay expresión popular hay nación, aunque nos guste o no nos guste a nosotros, dice. La expresión popular indica dónde está la nación, ¿no? Y donde está esa expresión popular, damos por sentado y suponemos que está la nación, ¿no? Por supuesto, todas estos conceptos son debatibles, discutibles, son para pensarlos, para traducirlos todo el tiempo a nuestra época, ¿no? Pero esa forma de pensar la nación es novedosa porque es la primera vez que se dice tan claramente. Ernesto Palacio ya había dicho que la forma de pensar la nación es pensarla desde el pueblo, pero Jauretche lo dice de una manera muy interesante porque establece que ese es el rol único de ese nacionalismo, que no hay posibilidades de pensar otra forma de pensar la nación, ¿no? Jauretche es el escritor, yo diría, clásico del pensamiento nacional y popular. Tiene 2 o 3 grandes libros: Manual de Sonceras Argentinas, La colonización pedagógica, El medio pelo en la Argentina, y yo quiero referirme por lo menos a 2 aspectos del pensamiento jauretchiano. Uno es la idea de que hay una nación que está en pelea constante con esa colonización pedagógica, con un pensamiento colonialista, con un pensamiento dependiente, con un pensamiento que está anclado en una matriz que él llama el liberalismo manchesteriano del siglo XIX, ¿no? Dice, no estamos en contra de todo pensamiento extranjero. Es más, podemos aplicar muchas cuestiones del pensamiento extranjero a nuestra propia política. De lo que estamos en contra, dice Jauretche con mucha... Jauretche es uno de los escritores más citados y menos leídos, ¿no? Jauretche dice, de lo que estamos en contra es de la hegemonización o del dominio de una sola mirada sobre el liberalismo y sobre el pensamiento europeo, que es el liberalismo manchesteriano inglés, que impuso de alguna manera la dominación inglesa sobre ese modelo de intercambio dependiente desfavorable para la Argentina. Si nosotros anclamos en ese dogmatismo, se podría desprender de lo que dice Jauretche, lo que hacemos es cristalizamos un tipo de pensamiento, no nos abrimos al pensamiento, a otros pensamientos posibles extranjeros, ¿no? Entonces dice, lo que nosotros sí debemos recuperar es pensar las lógicas de cómo pensamos lo nacional desde lo nacional, ¿no? Las famosas soluciones argentinas para los problemas argentinos, de la frase de Jauretche. El segundo texto que a mí me parece muy interesante es Política Nacional y Revisionismo Histórico, donde Jauretche desarticula la construcción de los relatos históricos en función de ciertas constituciones ideológicas que hace el liberalismo conservador para impedir 2 cosas. Uno, que sepamos cómo fue la historia argentina, pero fundamentalmente que no podamos saber cómo se construye una Argentina independiente, una Argentina soberana, una Argentina con valores populares. ¿Cuál es lo interesante de Jauretche? Que dice que la construcción de la historia que hace la llamada historia oficial, perdón por la redundancia, no está vinculada solamente a engañar a los lectores o a los estudiantes o a los consumidores de historia por la participación o los errores que los propios actores del liberalismo conservador pueden haber llevado adelante, sino el principal motivo es impedir que podamos encontrar en esa historia las experiencias que nos ayudan a ser un país diferente al que se construyó hasta 1945.
en ese texto lo que dice es la historia siempre es política y debemos hacer política con la historia, ¿no? Ese es un texto que para mí me resuena todavía aún hoy y sobre todo resuena para aquellas intencionalidades que intentan hacer de la historia algo objetivo, neutral, sin ideologías que puedan construir una forma diferente de pensar la nación, ¿no? En la colonización pedagógica lo que hace Jauretche es estudiar las formas en las cuales los aparatos ideológicos, ya sean los medios de comunicación, la educación primaria, la educación universitaria, forman un tipo de pensamiento argentino que está vinculado justamente a la colonización, que está vinculada a la dependencia, que está vinculado a pensarnos como algo que no somos, ¿no? En el medio pelo él va a hablar de la tilinguería como uno de los grandes males de la Argentina. La tilinguería justamente es defender los intereses de un sector que no son los sectores a los cuales pertenecemos. Un tilingo es aquel que defiende intereses de una clase superior a la suya, ¿no? Y uno podría hablar de la tilinguería jauretchiana también en niveles colectivos cuando sectores sociales defienden intereses de naciones que no son la suya, ¿no? O de colectividades que no son las suyas, ¿no? En el medio pelo, y el medio pelo es por supuesto uno de los libros más citados de Jauretche, el último capítulo es el capítulo más interesante porque es el capítulo que marca la tragedia argentina, ¿no? Y dice, ¿cuál es la tragedia argentina? Bueno, que hay un sector de las clases dominantes que nunca se atrevió a ser una clase dirigente, que no se constituyó como clase dirigente y que no solamente no se constituyó como clase dirigente y prefirió seguir siendo clase dominante, sino que se negó a sí misma en términos del sector más dinámico que podría haber modernizado la economía y la producción y llevar a la Argentina, desprenderla de esa Argentina que está vinculada a la Argentina de exportación de materias primas, ¿no? Entonces, ese pensamiento jauretchiano es fundamentalmente muy productivo, ¿no? Para pensar la Argentina de hoy. El otro gran autor de este pensamiento nacional es Scalabrini Ortiz, que es anterior a Jauretche, pero que esa construcción del pensamiento escalabriniano está vinculado a cómo se hace un desarrollo económico industrial vinculado a las formas de establecer una ruptura con la dependencia del Imperio Británico a través de la industria pesada, los ferrocarriles, las economías de industrias de base, ¿no? Este pensamiento nacional es el que va de alguna manera a estar en diálogo con el golpe, con el GO, con el golpe del 43, con la revolución del 43, y va a ser el que va a estar muy en diálogo con el peronismo. El peronismo va a ser una multiprocesadora de nacionalismos, va a tomar distintas particularidades de los nacionalismos y los va a hacer propio. No me voy a extender en el estudio del peronismo como pensamiento nacional porque está vinculado a varios textos de Perón, sobre todo la comunidad organizada, pero y se van a tratar en otros módulos y en otros segmentos de estas clases. Yo quiero sí decir, por último, que hay un segundo momento del pensamiento nacional, que es el pensamiento nacional popular y revolucionario, que es en la década del 60 y del 70, que están vinculados a figuras como John William Cook, como Jorge Abelardo Ramos, como el propio Hernández Arrey, que tienen sus experiencias. Cook viene del radicalismo, pero se va a enamorar de la Revolución Cubana y del guevarismo y va a tener una fuerte impronta gramsciana desde el marxismo. Hernández Arrey va a ser un marxista clásico, un marxista ortodoxo, aunque por supuesto no estalinista, y no va a tener la gran novedad que va a incluir Hernández Arrey es
fundamentalmente el maridaje entre el nacionalismo y el marxismo, y va a decir: no hay posibilidad de revolución social sin liberación nacional, ni liberación nacional sin revolución social. Y el tercer protagonista de este proceso de llevar al pensamiento nacional y popular hacia las izquierdas es Jorge Abelardo Ramos, que viene del trotskismo, y lo que va a pensar es de la historia argentina desde esa clave, y va a crear ese nombre que es la izquierda nacional, que va a ser muy fructífera en la forma de pensar la cuestión del Estado-Nación en la Argentina. Después de estos años 60 y 70, los debates sobre el Estado-Nación, los debates sobre nacionalidad, sobre todo entre el 76 y el 2003-2005, quedaron abandonados. Fue el kirchnerismo el que volvió a poner en juego la idea de cómo se disputa el Estado-Nación, cómo se disputa incluso hegemónica y culturalmente las cuestiones vinculadas a la nación, qué significa la nación, qué significa el pueblo. El kirchnerismo es una resignificación de lo nacional, tanto es así que el Bicentenario en el 2010 volvió a poner muy en juego la lógica de cómo pensar la nación y cómo pensar lo popular. Cristina Fernández de Kirchner fue quien le agregó el nacional, popular, democrático y feminista, y creo que son los grandes debates que tenemos que pensar de cómo continuar esa biografía del pensamiento nacional, que a veces va agregando y desagregando algunas características, como puede ser la concepción de revolucionario, que en el 60 y en los 70 fue agregado y después fue desagregado. Y también pensar cómo el menemismo intentó reformar ese pensamiento nacional y popular hacia un pensamiento más de corte liberal o neoliberal, y que después fue prontamente corregido por el kirchnerismo, vinculando otra forma de pensar la nación y otra forma de pensar lo popular. El desafío está abierto, el desafío de continuar profundizando el pensamiento nacional y popular, digo profundizándolo a lo largo de la historia y haciéndolo dialogar con la modernidad, dialogándolo con la transmodernidad, dialogándolo con los problemas que la Argentina tiene hoy, dialogando también con las formas en las cuales el Estado-Nación hoy perdió la potencia que tenía en el siglo XIX y en el siglo XX. Toda biografía tiene un final. Nosotros no vamos a finalizar la biografía del pensamiento nacional, vamos a dejarlo abierto. Sí vamos a decir que lo que tenemos es grandes desafíos en función de un mundo en el cual las tecnologías, el capitalismo financiero está convirtiendo a los Estados-naciones en fronteras muy, muy porosas y con identidades culturales muy debilitadas. El gran desafío está planteado. Hay que reformar, reformular, repensar y traducir el pensamiento nacional y popular a los grandes desafíos del siglo XXI. Muchísimas